Radio Escuchas, les damos la bienvenida nuevamente a este su programa Dejemos que la Biblia hable. Les habla su servidor y amigo, el evangelista Juan Rodríguez Jr., diciéndoles que no me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Les agradecemos de corazón que sintonicen esta radiodifusora y que estudien con nosotros la bendita palabra de Dios, la Biblia. También que nos sigan a través de internet, a través de Facebook y pues que podamos estar en contacto estudiando la palabra de nuestro Dios. Gracias por sintonizarnos y gracias por seguirnos a través de internet. Hoy en este día estamos muy contentos porque nuestros queridos hermanos Jonathan y Maricruz Bonner están de manteles largos, ya que cumplen 20 años de casados. Gracias a Dios, porque el Señor ha bendecido su matrimonio y queremos desde estos micrófonos mandarles un cariñoso saludo y felicitaciones a nuestro hermano Jonathan y nuestra hermana Maricruz. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga su matrimonio y que pues sigan siendo ese apoyo para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, mis hermanos. Vamos a estudiar la bendita palabra de nuestro Dios, no sin antes recordarles nuestro lugar de reunión en el Hotel Candlewood Suites, en la calle 1024 South Laredo Street, San Antonio, Texas, 78204. En esta dirección nos reunimos todos los domingos a las 10:30 de la mañana y queremos invitarlos de corazón para que todos los que viven aquí en el área de San Antonio pues nos acompañen, que se tomen el tiempo para visitarnos y nos daría mucho gusto tenerlos con nosotros. De veras, somos un grupo pequeño que un visitante pues es bienvenido. Aunque fuéramos un grupo grande, los visitantes son siempre bienvenidos, pero en el caso particular de nosotros nos anima mucho que alguien nos visite, que nos apoye, que se reúna con nosotros. Así que los invitamos de corazón a todos nuestros amigos, aún hermanos de esta área aquí en San Antonio, que puedan reunirse con nosotros. Recuerden, en el Hotel Candlewood Suites, en el Salón de Conferencias El Álamo, ahí nos reunimos todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Repetimos la dirección, 1024 South Laredo Street, San Antonio, Texas, 78204. Así que los invitamos. También queremos repetir nuestros números de teléfono donde nos pueden llamar, área 210-352-5757, ese es el de casa, el celular 956-251-6792. A estos números nos pueden llamar, se pueden comunicar con nosotros a través de WhatsApp, aún podemos estudiar la palabra de nuestro Dios por estos medios. Así que, pues los invitamos para que se reúnan con nosotros, nos llamen, nos den su opinión acerca de este programa y que podamos estar en contacto nuestros hermanos, nuestros amigos aquí en el área de San Antonio, Texas. Y claro, pues recibimos con gusto los comentarios de nuestros hermanos de todas partes del mundo a través del internet, a través de Facebook. Que Dios los bendiga a todos mis hermanos. Y hoy en este día queremos hablar de un tema muy sencillo, pero que es muy importante para cada uno de nosotros, y es a manera de un examen personal, de una pregunta personal, y esta es: ¿de qué valor soy para la iglesia del Señor? En los mensajes anteriores hemos estado hablando de cómo llegar a ser salvos, cómo llegar a formar parte de la iglesia que Cristo edificó. En los dos programas anteriores nos dimos cuenta de cómo es que la iglesia
es de Cristo, cómo es que Él la compró con su sangre, cómo es que Él fue el que la edificó, y pues es una iglesia gloriosa porque fue establecida exactamente según el plan de nuestro Dios. Entonces, nosotros ahora estamos dentro de esta iglesia, formando parte de ella, somos miembros de esta iglesia que Cristo edificó. Y es importante que nosotros veamos cómo estamos viviendo en esta iglesia, cómo estamos sirviéndole a nuestro Dios, y que entendamos y nos preguntemos de qué valor soy para la iglesia que Cristo estableció. Los invito que leamos, por favor, allí en Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 11. Fíjense lo que nos dice la palabra de nuestro Dios en estos versículos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, mis hermanos, aquí en estos versículos, nuestro Dios, a través del apóstol Pablo, nos está enseñando realmente una vida nueva. Una vez que hemos obedecido el Evangelio y que venimos a formar parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor, nos exhorta a que dejemos nuestra pasada manera de vivir, con sus vicios, con sus pecados, y que vivamos una vida diferente, que nos vistamos del nuevo hombre, que es renovado cada día, y nos dice que nos despojemos del viejo hombre y que nos vistamos del nuevo. Entonces, es importante que cada uno de nosotros, como cristianos, examinemos la clase de vida que estamos viviendo ahora en el camino de nuestro Dios. Tal parece que en los últimos tiempos nosotros nos hemos concentrado mucho en hacer que la iglesia crezca en cuanto a tener muchos miembros, y eso es bueno. Realmente debemos de alcanzar el mayor número de personas, porque eso es la voluntad del Señor, de que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Así que qué bueno que nos hemos concentrado a tratar de convertir el mayor número de gente posible. Sin embargo, muchas veces hemos descuidado pues que realmente sea una conversión genuina, ya que pues esto ha dado como resultado que mucha gente pues no convertida, que realmente no se convirtió al Señor, se engañe a sí misma pensando que es un cristiano, cuando en realidad pues no lo es, cuando no está viviendo la vida cristiana. Ser cristiano es más que tener nuestro nombre en el libro de registro
de una congregación. Recuerden, cuando nos bautizamos, nuestro nombre se escribe en el cielo. Y es cierto que en una congregación local pueden anotar nuestro nombre allí como miembros, pero realmente lo importante es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y ser cristiano es haber nacido de nuevo. Y en casi cada congregación de la iglesia del Señor, pues hay hermanos que no asisten, hay hermanos que no viven la vida cristiana, que no se involucran en el trabajo de la iglesia. Y mis hermanos y amigos, esto pues es muy triste, porque realmente Dios quiere que nosotros estemos activos, que nosotros sirvamos a nuestro Dios, que vivamos una vida diferente a como vivíamos antes. Pero si no lo hacemos así, pues estamos en pecado, aún siendo bautizados, aún siendo miembros de la iglesia. Tenemos que vivir la vida cristiana. Fíjense lo que dice en 1 Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Entonces, el juicio de Dios empieza por nosotros, por la casa de Dios, por la iglesia. Y tenemos que, pues, examinarnos y ver cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Así que preguntamos otra vez, ¿de qué valor soy para la iglesia? Y fíjense la pregunta, ¿de qué valor soy? ¿De qué valor soy yo para la iglesia? Esto es un examen personal. Así que al buscar la respuesta a la pregunta, notemos lo siguiente. En primer lugar, las Sagradas Escrituras nos piden o nos requieren un examen personal. Allí en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 28, nos dice, 1 Corintios 11, 28, hablando de la cena del Señor, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. La palabra probar simplemente significa examinar si una cosa está arreglada a la medida de otra a la que se debe ajustar. O sea que nosotros tenemos que ajustarnos a la medida de la palabra de Dios. Es la regla de fe y práctica. Tenemos que ajustarnos a vivir como cristianos a esa medida y tenemos que probarnos si estamos dando esa medida. Aquí probar en este versículo quiere decir examinar para ver si una cosa es genuina o no. Segunda de Corintios, capítulo 3 y versículo 5. Segunda de Corintios, capítulo 13, Segunda de Corintios 13, 5, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces, aquí se nos dice que nos examinemos, que nos probemos para ver si estamos viviendo la vida cristiana correctamente, como Dios nos dice en su palabra. En Gálatas capítulo 6, versículos del 3 al 5, dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, por estas escrituras podemos ver cómo la palabra de Dios nos exhorta, nos anima a examinarnos, a ver cómo estamos delante de nuestro Dios, si estamos viviendo de acuerdo a lo que Él nos pide en su palabra. Y yo quisiera que en esta hora, pues, hiciéramos varias preguntas
y que las contestáramos personalmente. Cada quien allí donde estamos escuchando el programa, pues contestáramos en lo personal, no que pensemos en mi esposa, en mis hijos, en mi hermano, en mi amigo, sino en nosotros, cómo estamos nosotros delante de nuestro Dios. En primer lugar, una de las preguntas sería, ¿soy una ayuda o un estorbo a la iglesia? ¿Sí? Por la clase de vida que estoy llevando, estoy ayudando a que la iglesia donde soy miembro pues se fortalezca y pueda crecer y pueda seguir adelante, o con mi clase de vida estoy estorbando a la obra del Señor en la congregación donde soy miembro. ¿Soy un obstáculo o soy un apoyo para la iglesia del Señor allí donde soy miembro? ¿El ser miembro de la iglesia la fortalece o la debilita? Es una pregunta personal. Cada quien debemos de contestarla. Yo, con mi vida diaria, soy una influencia para bien o para mal. La gente que me ve, la gente que sabe que soy cristiano y que voy a una congregación, se sienten influenciados a vivir la vida cristiana, a vivir para Cristo por la vida que yo estoy viviendo. ¿Soy una influencia para bien o realmente la gente aún blasfema el nombre de Cristo por la clase de vida que llevo? Cada quien debemos de pensar en esto. Otra pregunta es, ¿estoy creciendo cada día en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? O sea, ¿qué tanto he crecido en este año que llevamos del 2018? ¿Qué tanto he crecido desde que me bauticé? ¿Qué tanto conocimiento tengo de la palabra de nuestro Dios? La Biblia nos habla a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estoy siendo un mejor obrero en la viña del Señor? ¿Estoy trabajando más por el Señor? ¿Estoy invitando gente a que vengan a formar parte de la iglesia? ¿Estoy visitando hermanos que están desanimados, o hermanos que están descarriados, o hermanos que están enfermos? Con mi trabajo estoy siendo ese obrero que Dios quiere que yo sea en su iglesia. Estoy guiando a alguien a Cristo, estoy compartiendo el evangelio, estoy dándole ánimo a los no convertidos o aún a los recién convertidos, estando yo ahí presente en cada reunión de la iglesia, apoyando, dándoles una bienvenida, animándolos a que sigan adelante, reuniéndose con nosotros. ¿O estoy manifestando un espíritu de indiferencia y descuido? Entonces es importante que nos hagamos estas preguntas, mis hermanos, porque esto es un examen personal. Esto nos va a ayudar a ver cómo estamos delante de nuestro Dios. Fíjense, hay varias formas para medirnos y vamos a usar el ejemplo en los negocios. Por ejemplo, trabajamos en alguna empresa y estamos laborando en alguna fábrica, en algún negocio. Bueno, pues esto es importante también, de que nosotros pensemos como trabajadores. El trabajador siente que es su obligación ser de valor para la empresa que lo contrató y que confía en él. Cada trabajador siente esa responsabilidad de dar lo máximo por esa empresa, porque está trabajando en ella. Y claro, él debe de ir a su trabajo lleno de entusiasmo y agradecido porque tiene un trabajo. Imagínense que un trabajador de repente no se presenta a trabajar y se ausenta por 1 o 2 días y sin ninguna justificación. ¿Ustedes creen que el patrón le va a rogar para que siga asistiendo, para que siga trabajando?
¿Ustedes creen que el patrón va a mandar a alguien para que lo anime a que vuelva a la empresa? No, simplemente si él no quiere trabajar, si él no quiere cooperar para que la empresa crezca y progrese, pues simplemente el patrón busca a otros empleados. Entonces, vean cómo es bien importante que aún en los negocios, si nosotros trabajamos en una empresa, seamos responsables en ella y que veamos por el bien de la empresa para que esa empresa progrese. Y por eso estamos trabajando ahí. Otra forma de medir de qué valor somos para la iglesia es ver cómo nos miran otros, cómo es que otra gente nos mira. Imagínense, si cada uno de nosotros, si cada miembro de la iglesia fuera como yo soy, ¿qué clase de iglesia sería? Es una buena pregunta. Si todos los miembros de la congregación fueran como yo, ¿qué tipo de iglesia tendríamos? ¿Una iglesia trabajadora? Porque yo estoy trabajando, una iglesia entusiasta, una iglesia muy animosa, ferviente por servir a nuestro Dios, o sería una iglesia desanimada, una iglesia que no quiere trabajar por nuestro Dios. Entonces es importante de que nos miramos, de que nos examinemos y nos probemos cómo estamos delante de nuestro Dios, así por estas medidas. Pero claro, la medida infalible y por la cual debemos nosotros de medirnos es por la palabra de nuestro Dios. La regla de fe y práctica es la que nos dice cómo estamos delante de nuestro Dios. Segunda de Corintios, capítulo 10 y en el versículo 13, fíjense lo que dice. Segunda de Corintios 10, 13, pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Entonces, esa regla que Dios nos ha dado es su palabra y debemos de medirnos por ella. Debemos de ver qué es lo que estamos haciendo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, si estamos viviendo conforme a los mandamientos que encontramos en la Biblia, la palabra de Dios, y esta nos va a decir qué nos falta, qué nos sobra. Pero esa es la regla que debemos de usar. Gálatas capítulo 6 y versículo 16. Gálatas 6, 16 nos dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces debemos nosotros de conformarnos por la regla que es la palabra de nuestro Dios y debemos de examinarnos si estamos dando la medida correcta. Esa es la medida infalible para nosotros como cristianos. Y finalmente, por el tiempo que nos queda, vamos a ver algunas formas en las que nosotros podemos darnos cuenta que somos de valor para la iglesia donde somos miembros, para la iglesia del Señor. Y número 1, al ser fieles y celosos en nuestra asistencia a los cultos de adoración, a las reuniones que tiene la iglesia. Hebreos 10, 25, una escritura muy conocida, nos dice de la siguiente manera. Hebreos 10, 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces es muy importante, mis hermanos, de que nosotros hagamos un compromiso de que vamos a asistir a cada reunión de la iglesia. Si la congregación local se reúne el domingo en la mañana y se reúne el domingo entre semana, y si tiene otras reuniones, debemos de hacer un compromiso de que vamos a reunirnos en cada reunión. Vamos a apoyar las reuniones de la congregación local y de esa manera vamos a ser de gran ayuda para esa congregación.
Esto es muy, muy importante. Casi en cada congregación, pues hay miembros que asisten fielmente, pero también hay miembros que fallan un domingo, 2 al mes, y esto pues no le da fuerza a la iglesia. Necesitamos el apoyo, la asistencia de cada miembro de la congregación. Entonces es una forma en la que podemos ser de valor para la iglesia del Señor, asistiendo a cada reunión de la iglesia. También cuando nosotros demostramos fidelidad a la autoridad divina, que es la palabra de nuestro Dios. Cuando nosotros nos guiamos por lo que dice la palabra de Dios. Mateo 7, 21 al 23. Fíjense la importancia de obedecer y de hacer lo que Dios nos dice en su palabra. Mateo 7, 21 al 23 nos dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces debemos de ser fieles a la palabra de nuestro Dios, haciendo la voluntad de nuestro Dios. No nada más diciendo que somos cristianos, no nada más diciendo que ya somos salvos, sino viviendo la vida cristiana, haciendo la voluntad de nuestro Dios. Y es como vamos a poder agradarle en el día final. También al vivir una vida santa, una vida apartada del mal, dejando el pecado. Acuérdense la primera escritura que leíamos, donde se hablaba de el viejo hombre, desechar el viejo hombre y vestirnos del nuevo. En primera de Pedro capítulo 2, versículos 11 y 12 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces es importante que nosotros vivamos de tal manera que la gente vea un cambio en nosotros, para que puedan glorificar a nuestro Dios. Filipenses 2, 14 y 15 también nos habla de esto. Filipenses 2, 14 y 15 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vean la importancia de ser esa luz, de que la gente pueda ver en nosotros esa luz de Cristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Palabras del Señor Jesucristo. También al ser eficientes en la obra de nuestro Dios. Ahí en Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces vemos que es importante que trabajemos, que nos ocupemos en hablar de Cristo, en asistir a las reuniones, en vivir la vida cristiana, y de esa manera vamos a poder ser de gran valor para la iglesia del Señor. Así que, mis hermanos, este es el mensaje de este día. Queremos invitarlos para que pues se comuniquen con nosotros a nuestros números de teléfono, área 210-352-5757, al celular 956-251-6792.
Invitarlos también a que se reúnan con nosotros en nuestro lugar de reunión, en el Hotel Candlewood Suites, en el Salón de Conferencias El Álamo. Está este hotel ubicado en esta dirección, 1024 South Laredo Street, San Antonio, Texas, 78204. Ahí nos reunimos todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Los invitamos para que nos acompañen y se reúnan con nosotros. Y pues también que nos llamen a nuestros números de teléfono si tienen alguna duda, alguna pregunta. Que Dios los bendiga y hasta la próxima semana con la ayuda de nuestro Dios. Gracias.